Imagina que tienes un secreto tan grande que podría destruir todo lo que conoces. Y cada noche, cuando entras a una sala llena de personas que podrían reconocerte, tienes que sonreír como si no existiera. Eso es exactamente lo que vivía Sophie Beckett. Pero hay algo que casi nadie notó en esa historia. Algo que, cuando lo ves, hace que toda la serie tome un significado completamente diferente. Y no está en los diálogos, está en lo que Sophie nunca dijo. Bridgerton es una serie sobre el amor en la aristocracia inglesa del siglo XIX. Bailes, cortejo, escándalos susurrados en salones dorados. Pero la tercera temporada nos presenta algo diferente, una historia que no sigue las reglas del romance típico de época, la historia de una mujer que vivió en dos mundos al mismo tiempo y que nunca perteneció del todo a ninguno de los dos. Sophie Beckett es hija ilegítima de un conde, criada entre lujos que nunca fueron suyos, convertida en sirvienta por quienes debían protegerla. Y una noche, gracias a un disfraz y a un baile de máscaras, se convirtió en alguien que no era, o quizás, en alguien que siempre había sido. Aquí está la pregunta que nadie se hizo. ¿Por qué Sophie eligió el silencio cuando pudo haber elegido la verdad? Esa decisión lo cambia todo. Y cuando entiendas lo que estaba en juego, verás que esta historia nunca fue solo un romance. Para entender a Sophie, necesitas entender el mundo en el que vivía. La regencia inglesa no era solo una época de vestidos bonitos y valses elegantes. Era un sistema diseñado para mantener a cada persona exactamente en el lugar donde había nacido. Si nacías noble, eras visible. Si nacías sin nombre, eras invisible. Y lo más peligroso de ese mundo no era la pobreza, era la ambigüedad. Las máscaras no siempre ocultan rostros, a veces ocultan jerarquías. Sophie había crecido viendo de cerca cómo funciona el poder. Sabía que su padre, el conde Penwood, la reconocía en privado, pero la ignoraba en público. Eso le enseñó algo que muy pocas personas aprenden tan pronto, que la identidad no es lo que uno es lo que los demás deciden ver. Cuando llega la noche del baile de máscaras, Sophie toma una decisión que parece impulsiva. Roba un vestido plateado, se pone un antifaz, entra a un mundo que no es el suyo y allí conoce a Benedict Bridgerton. Pero aquí está lo que casi nadie notó en esa escena. Sophie no estaba escapando de su vida esa noche. Estaba tomando la única decisión que sentía que podía tomar. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Volvamos al baile. Cuando Benedict ve a Sophie por primera vez, algo en él cambia. No es solo atracción, es reconocimiento. Como si una parte de él supiera que esa mujer no encajaba en ese salón, y precisamente por eso no podía apartar los ojos de ella. Pero hay un detalle en esa escena que casi nadie notó. Sophie, durante toda la noche, nunca miente sobre quién es. Nunca dice ser noble. Nunca inventa un apellido. Simplemente no dice nada. Y en un mundo donde el apellido lo era todo, el silencio era la mentira más perfecta. Existe una psicología detrás de esa decisión. Cuando alguien guarda un secreto, no por conveniencia, sino por supervivencia, el silencio deja de ser cobardía y se convierte en la única forma de dignidad disponible. Sophie no mintió esa noche. El mundo la obligó a callar, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Pero entonces surge la pregunta incómoda. ¿Qué hubiera pasado si Sophie hubiera dicho la verdad esa noche? Pensemos en eso un momento. Imagina que en medio del vals, Sophie le dice a Benedict su nombre real. Le cuenta que es hija ilegítima del conde Penwood, que su vestido es robado, que no tiene derecho a estar allí. ¿Qué crees que hubiera pasado? La respuesta dice más sobre ese mundo que sobre Sophie, porque lo que estaba en juego no era solo su reputación, era su seguridad. En la Inglaterra de esa época, una mujer sin nombre y sin protección no era simplemente ignorada, era vulnerable de maneras que la serie apenas insinúa, y Sophie lo sabía. Por eso guardó silencio. No esa noche, sino durante años. Y aquí viene la pieza que no encaja en esta historia. Si Sophie era tan inteligente, tan consciente del sistema en el que vivía, ¿por qué volvió a aparecer en la vida de Benedict cuando podría haber desaparecido para siempre? Esa es la pregunta que nadie se hizo.
Y la respuesta revela algo mucho más profundo sobre lo que esta historia realmente trata. Cuando Benedict y Sophie vuelven a encontrarse, ya no están en un baile de máscaras. Él es un Bridgerton, ella es una sirvienta. La distancia entre ellos no podría ser mayor. Sin embargo, algo persiste, algo que no debería sobrevivir a la luz del día, pero que sobrevive. Y aquí está la verdad oculta que esta historia lleva dentro. Sophie no regresó a la vida de Benedict por accidente. Lo hizo porque una parte de ella necesitaba ser vista, no el disfraz, no el antifaz. Ella. Hay algo universalmente humano en ese deseo. Todos, en algún punto, hemos querido que alguien nos vea más allá del rol que el mundo nos ha asignado. El estudiante que quiere ser artista, la persona que sonríe en reuniones mientras carga algo que nadie sabe. Todos usamos algún tipo de antifaz. La diferencia es que el de Sophie no era metafórico, era de supervivencia. Pero aquí está lo más inquietante de esta historia. El sistema que oprimía a Sophie también oprimía a Benedict, solo que de manera diferente. Benedict era el segundo hijo de los Bridgerton, no el heredero, no el menor, el del medio, invisible a su manera, suficientemente privilegiado para no quejarse, suficientemente invisible para sentir que no terminaba de encajar. Dos personas atrapadas en identidades que no habían elegido y encontrándose, de alguna manera, en el único espacio donde ninguno de los dos tenía que serlo. Una noche de máscaras. La pregunta que nadie se hizo es esta: ¿la atracción entre ellos era real? ¿O era el alivio de encontrar a alguien que también se sentía fuera de lugar? Y si esa es la respuesta, ¿cambia algo sobre lo que llamamos amor? Cuando la verdad finalmente sale a la luz en esta historia, algo interesante ocurre. No es la revelación lo que transforma la relación entre Benedict y Sophie. Es lo que cada uno decide hacer con esa revelación, porque hay una diferencia entre descubrir la verdad y elegir quedarse después de haberla descubierto. Eso es lo que esta historia tiene de subversivo. En la mayoría de los romances de época, el obstáculo es externo. La familia que se opone, el rival que interfiere, la sociedad que juzga. Pero el verdadero obstáculo en la historia de Sophie y Benedict era interno. Era el miedo de ella a no ser suficiente y el miedo de él a no saber exactamente quién era. El amor real, a veces, no es la emoción que sientes en un baile de máscaras. Es la decisión de volver a mirar a alguien cuando ya no tiene el antifaz puesto. Y aquí está lo que esto cambia en toda la narrativa de Bridgerton. Sophie no es solo un personaje romántico. Es una crítica al sistema de clases disfrazada de historia de amor. Cada decisión que ella toma, cada silencio que guarda, cada máscara que se pone y se quita, es una respuesta directa a un mundo que decidió que ella no valía. Y la serie, a su manera, le da la razón a ella, no al sistema. Pero hay algo más, algo que va más allá de la historia de Sophie. Si miramos a todos los personajes de Bridgerton, vemos que cada uno de ellos, en algún punto, tiene que decidir entre ser lo que el mundo espera o ser lo que realmente son. Daphne eligió el matrimonio perfecto y descubrió que la perfección tiene un precio. Anthony eligió el deber y tardó años en darse cuenta de que el deber sin amor es solo una jaula dorada. Penélope eligió el silencio durante temporadas enteras y Sophie eligió el antifaz. Todos ellos, de alguna manera, hicieron lo mismo que hacemos nosotros. Se escondieron hasta que ya no pudieron más. Entonces volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué hubiera pasado si Sophie hubiera dicho la verdad esa primera noche? Probablemente nada de lo que conocemos hubiera ocurrido. Probablemente la hubieran expulsado del baile. Probablemente Benedict nunca la hubiera vuelto a ver. Probablemente la historia hubiera terminado antes de comenzar. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos guardado silencio cuando queríamos hablar? ¿Cuántas veces hemos puesto un antifaz por miedo a lo que pasaría si nos vieran de verdad? Bridgerton no es una fantasía de época, es un espejo. Y lo que refleja no siempre es cómodo de ver. La verdadera historia de Sophie Beckett no es la historia de una chica que fue al baile.
Es la historia de alguien que aprendió que la identidad más difícil de sostener no es la falsa, es la verdadera, porque la falsa solo tienes que mantenerla ante los demás. La verdadera tienes que sostenerla ante ti mismo. Y eso es el secreto que Bridgerton nunca dijo en voz alta, pero que estaba ahí, en cada baile, en cada silencio, en cada máscara que nadie se atrevió a quitarse del todo.